¿Qué tal, gente? Bienvenido de vuelta hoy al episodio de Emprendementes. Antes de comenzar, por favor, sintonícenos en nuestro canal de YouTube. Estamos como Emprendementes. En Instagram estamos como Los Emprendementes. Y en TikTok estamos como Brian Rayita Bajo Emprendementes. Sigan y compartan el contenido de nuestros patrocinadores, Altos El María, El BAC y Más Móvil Negocios, que hacen esto posible. Y también sigan y compartan el contenido de nuestros invitados del día de hoy. El invitado del día de hoy es el señor Jürgen Mossack. El señor Jürgen Mossack hace más de 30, 40 años fundó la firma que se llamaba Mossack Fonseca. Y para los que nos están viendo, para hacer un poquito de recuento, que normalmente no lo hago, pero Mossack Fonseca fue probablemente una de las firmas más importantes aquí en Panamá por muchos años, hasta que llegó un tema que se llama los mal llamados Panama Papers. Pero antes de nosotros entrar en eso, yo quiero que el señor Jürgen nos cuente a nosotros cómo comienza él esta firma con, para mí, uno de los grandes autores, el señor Ramón Fonseca Mora, que en Ate Fuera de Cámara estábamos hablando que uno de los primeros libros que yo leí fue Ojitos de Ángel, que trata de este empresario Julio Vargas y unas vicisitudes que él pasa y a su vez un aprendizaje que tiene dentro de un hospital público. Y ese fue uno de los primeros libros. Yo no llegué a conocer al señor Fonseca Mora porque él ya falleció, que en paz descanse, pero en algún momento tendré que preguntarle a una de las hijas en quién se inspiró, ¿no? Pero aquí con nosotros está su socio, que fue su socio y amigo por muchos años. Y ustedes comenzaron esta aventura, pero usted, antes de conocer al señor Fonseca, usted comienza también en el tema de ley. Y cuéntenos un poco cómo comienza usted en esta aventura de emprender en ese momento, en los 70, ¿no? Sí, yo me gradué como abogado en el año 73, 1973, que fue cuando recibí mi idoneidad, pero yo desde ya el año 1969 estuve trabajando para una firma de abogados grande de Panamá, quienes luego me envían a que les represente en una oficina que ellos mantenían junto con otras firmas latinoamericanas en Londres. Y es así como llego yo en 1975 a Londres. Trabajé allí 2 años. En el 77 regreso a Panamá, pero durante mi tiempo en Londres me tocó colaborar con muchas firmas de abogados de Londres, pero no solamente de Londres, sino en el continente europeo, Suiza, Luxemburgo, Islas del Canal de la Mancha, etc. Es en esos años que las sociedades anónimas se vuelven en general famosas. En esos momentos, las sociedades anónimas que eran utilizadas por bancos, contadores, fiduciarias, etc., eran las de Liberia y de Panamá. Y luego Panamá, al estar yo en Europa, al estar lidiando con todas estas firmas de abogados y bancos, me doy cuenta de que hay un mercado para lo que es sociedades anónimas, grande. Al regresar yo a Panamá, no pude seguir con la firma de abogados a la cual me había mandado, pero sí tenía mucha gente interesada en el tema de no solamente sociedades anónimas, también registro de naves, registro de hipotecas navales, dar opiniones sobre transacciones internacionales, pero el tema de las sociedades anónimas es un tema que yo vi el potencial de que era un negocio que se podía aumentar, se podía tecnificar, se podía masificar.
Y la forma de hacerlo era haciendo lo mismo que hacían las firmas de abogados inglesas, por ejemplo, y también muchas firmas que no eran de abogados, sino eran compañías que se dedicaban casi exclusivamente a la formación de sociedades, que estaban ubicadas inclusive en Londres, pero más bien en las islas del Canal de la Mancha, en Isle of Man, jurisdicciones como esas. Y al existir ese mercado, pero ese mercado no había sido satisfecho porque muchas de las firmas que se dedicaban a esto lo hacían como un tema meramente profesional, en el sentido de que, como muchos abogados, eran los abogados que tenían, si uno los miraba detrás de sí, un gran librero, y le hablaban a los clientes pausadamente, cobraban un dineral por su consejo, etc. Acá no, yo decidí que esto podía hacerse casi una industria, que fue lo que acabó siendo. Pero bueno, descubrí ese niche, por decirlo así, y hay un tema muy importante. Mis clientes, cuando yo estaba todavía solo, yo me uní a Ramón Fonseca en el año de 1986. Los clientes nunca eran individuos, yo no aconsejaba a personas naturales sobre cómo hacer las sociedades, qué hacer con ellas. Ese no era mi trabajo. Mi trabajo era aceptar órdenes de bancos, órdenes de abogados, de compañías fiduciarias, contadores, quienes ya tenían su clientela, quienes sabían cómo utilizarlas, y a nosotros no nos correspondía, sobre todo por los tiempos que se vivían, no nos correspondía investigar quiénes eran los clientes de ellos. Nuestros clientes eran personas jurídicas que se supone hacían su debida diligencia, que se supone no actuaban por cuenta de maleantes, sino eran empresas técnicas. Los bancos se dedicaban a abrir y manejar cuentas bancarias. Los abogados, si un cliente les pedía, yo necesito una sociedad para comprar una propiedad inmueble en Londres, pues se las proporcionaban, y nosotros a la vez a los abogados. A nosotros no nos interesaba, y más tarde sabremos que los tiempos han cambiado. Ahora sí hay que saber quién es el usuario final, pero en aquellos tiempos no era así. Entonces, más o menos ese era el ambiente. En los años 70 los bancos se dedicaban a eso. A nosotros nos hacían pedidos, a nosotros nos decían, mándenos un lote de 50 sociedades. Al mes siguiente decían, mándenos un lote de 100 sociedades. Y ellos recibían estas sociedades, las guardaban en gaveta. Cuando venía un cliente, pues les decían, ¿quieres una cuenta? Ok, aquí está tu cuenta, aquí está la sociedad, tranquilo, váyase. Ellos se supone que hacían su debida diligencia, pero para ellos ese era el modus operandi. Y esa necesidad había que satisfacerla, y la única forma de satisfacerla era siendo eficientes, siendo rápidos, siendo razonables con los precios. Y, en fin, ese era el negocio. Y para nosotros y demás firmas que se dedican a esto, el negocio no estaba en la venta de la sociedad.
cada sociedad tiene que tener un agente residente. Ese agente residente factura cada año por ser agente residente, y en ocasiones donde se suministraban junta directiva, también cobraba uno por la junta directiva, y si uno multiplicaba eso por la cantidad de sociedades que no solamente se hacían, sino que permanecían como clientes, Era un que tema no, de que volumen. no se morían. Entonces, ese era, como podrá comprender, un negocio pues muy interesante. El tema del volumen era lo que a ustedes les daba ese colchón, digámoslo, ¿no? Para ustedes. Sí, nosotros en el tiempo que estuvimos formando sociedades, hicimos unas 240,000, más o menos, para clientes en todo el mundo. Y como decía, y esto era importante, claro, no todas las 240,000 estaban vivas en un momento determinado, eran mucho menos, algunas morían, otras seguían, ¿no? Pero de todas maneras no dejaba de ser un negocio interesante. Y la cantidad de sociedades es importante por cuanto, por ejemplo, en nuestro caso, donde se nos persiguió jurídicamente aquí en Panamá, de toda esa cantidad de sociedades sacaron 3, 4 sociedades y decían, aquí había lavado de dinero, sin que en la fiscalía ellos siquiera entendieran cuál era el negocio de las sociedades anónimas. Muchos de estos fiscales salían de la escuela de Derecho de la universidad y se metían directamente al Ministerio Público. No tuvieron la oportunidad de hacerse expertos en el tema de sociedades ni el negocio detrás de las sociedades anónimas. Entonces, al no haber tenido uno la experiencia, es un poco difícil juzgar a quienes sí la tenían y quienes tenían ese negocio andando y que le reportaba ganancias a Panamá por millones anualmente, porque nosotros a su vez pagábamos las tasas anuales al fisco. Nosotros gastábamos en notario público, traductores, en fin, fees pagados al registro público, salarios, y los salarios que pagábamos no eran bajos, eran sociedades de varios miles de dólares. ¿Por qué? Porque cada persona que trabajaba con nosotros, eran en total más o menos 650 personas entre Panamá y el extranjero. Todas estas personas ganaban un buen salario. ¿Por qué? Porque las entrenamos, eran expertos, muchas competencias, nos robaban los empleados. ¿Por qué? Porque estaban bien entrenados, eran gente que sabían lo que estaban haciendo. Así que entre todas estas cosas, Panamá perdió mucho dinero al año cuando después que explotó este negocio de este tema de los papeles, el número de sociedades que se formaban en Panamá y en otras jurisdicciones iba disminuyendo drásticamente y hoy día se hace, quién sabe, un 10%, un 15% de lo que se hacía antes en sociedades, no solo en Panamá, en otras jurisdicciones. Dicho sea de paso, las sociedades que menos formábamos eran las panameñas. Nosotros hacíamos principalmente sociedades en Islas Vírgenes Británicas, en las Bahamas, Islas Seychelles y otras jurisdicciones. Ok, aquí en Panamá no era que hacían el grueso de todas. No, se les llamó
Panama Papers, supongo yo, porque nuestra oficina principal Estaba aquí. estaba aquí. ¿Y por qué estaba aquí? ¿Y por qué no estaba en otras jurisdicciones? Estaba aquí porque nuestro código fiscal permite que las ganancias que provengan de fuentes extranjeras no pagan impuestos en Panamá. Entonces podíamos estar en Panamá haciendo sociedades en otras jurisdicciones que a su vez se vendían a terceros países y no pagar impuestos sobre eso. Claro. Mira, para que la gente entre un poquito en contexto, miren, las sociedades anónimas fue una industria que estuvo a nivel mundial y todavía hay. Todavía existe. No es que esto de las sociedades anónimas dejó de existir. Sí, existe todavía. Pero el uso de las sociedades anónimas fue migrando al punto de que el tema de la diligencia o lo que se llama el due diligence, del know your client, era porque las firmas se dedicaban a vender un producto, un servicio, ¿no? Te vendían una sociedad y entonces tú hacías con esa sociedad, por ejemplo, si yo quería tener mi casa a nombre de una sociedad y quería tener mi carro a nombre de otra sociedad y quería tener este micrófono a nombre de otra sociedad. O sea, ¿y por qué tú vas a querer? ¿Por qué lo puedo hacer? Bueno, eso es una buena razón, una razón así media, a veces arbitraria, pero la ley me lo permitía. Pero ahora imagínese que usted tiene muchas propiedades o tiene un negocio, tiene unos ingresos o lo que sea y usted quiere dividir porque contablemente hay esta necesidad, ¿no? Por un tema contable, fiscal, tributario, lo que sea. Y las sociedades anónimas te daban esa ayuda de como de ordenar la casa, ¿no? de hasta cierta forma, ¿no? Y el señor Jorgen en los 70 identifica este problema porque hay mucha necesidad de esto, pero de los clientes no finales, sino de los bancos, de la fiduciaria, de las financieras, asesores, lo que sea, que vendían un producto ya, como decía uno, llave en mano. En los 80, en los 70, tú llegabas a un banco y decías, oye, mira, yo quiero abrir una cuenta, pero no la quiero a mi nombre. Ok, bueno, aquí está, tengo esta cuenta, tengo esto, etcétera, etcétera. Eso fue cambiando. Eso fue cambiando y ya no es ni cerca de lo que era. Cuando yo estaba en el banco ya saliéndome, ya el tema del Know Your Client fue fuerte. Ustedes, dándonos un poco, le voy a preguntar a este tema, ¿cómo pasa este tema de los Panama Papers? Porque yo sé el cuento de que hubo un hackeo, de que hubo un leak, y esto obviamente fue escalando el morbo a un punto de que, imagínense, 240,000 sociedades abiertas, pero nada más escuchábamos como 2 o 3 nombrecitos por ahí, ¿no? Que era lo que alimentaba la venta del morbo y a la hora de la hora esto lo que se alejaba era que ya el juicio se volvía un juicio en el estado de opinión, como digo yo, y lo alejaba del estado de derecho, que era lo que era. Porque, ojo, gente, Mossack Fonseca no eran los únicos haciendo sociedades anónimas aquí en Panamá. Habían muchas firmas, era una industria. O sea, nosotros, por Dios, Panamá era un país de servicio. Cuando tú estabas facturando 10 y de la nada te quitan 9 y nada más estás facturando 10% de lo que venían facturando producto de un bochinche, porque eso fue lo que pasó. ¿Cómo fue esos días? Porque fue hace un par de años y yo me imagino que fueron días que usted nunca va a poder olvidar. Sí, fue un tema muy, muy fuerte. Porque si uno ha levantado un negocio legítimo que funcionó durante 40 años en Panamá y afuera de Panamá y nunca ha tenido un problema, porque es que de hecho nunca tuvimos un problema en que alguien nos acusara de nada. Nunca tuvimos, yo viajaba, mi socio viajaba, todos viajábamos a todos los países del mundo, pasábamos por Estados Unidos. Nosotros nunca, nadie nos tocó el hombro de decir, venga para este cuartito, que tenemos que preguntarle sobre una sociedad. Eso no ocurrió durante todos estos años. El negocio de las sociedades en Panamá empezó cuando en 1927
unos abogados se inspiraron en la ley de sociedades de Delaware, Estados Unidos, para decir, bueno, lo hacen en Estados Unidos, aquí debe ser un buen negocio también. Y se instituyó la ley 32 de 1927 como resultado de eso. Pero volviendo al tema, y dicho sea de paso, en Estados Unidos es donde hoy día se hacen más sociedades. Oh, sí. No solamente en Delaware, sino en otros estados de Estados Unidos. Y el negocio, como quien dice, dio toda una vuelta y volvió a Estados Unidos. En un negocio que es grande a nivel mundial, hay personas y entidades que son, para decirlo de una manera un poco vulgar, envidiosas. Envidian que en un país pequeño como Panamá se puedan hacer negocios internacionales al mismo nivel como lo hacían en Europa y en Estados Unidos, y ese puede haber sido uno de los motivos por el cual nos hackearon nuestro sistema. Y el otro es que hay una, y esto no es teoría conspirativa, pero hay una cantidad de personajes internacionales que son de izquierda, que tienen pensamientos socialistas y que quieren lograr que todo el mundo pague impuestos, y si es posible impuestos altos, en los países que así lo requieren. Entonces, cualquiera que haya sido el motivo, pues nos hackearon nuestro sistema. Lograron entrar, hay un artículo que escribió un licenciado Moreno, se llama Juan Raúl, no recuerdo, el hijo del licenciado Moreno, quien describió exactamente cómo ocurrió ese hackeo. Es decir, hay documentación técnica que dice cómo ocurrió. El tema es que toman la información y quien quiera que haya organizado ese hackeo, hoy día en un tribunal de Nueva York tiene una demanda contra el Estado alemán, donde reclama que no le han pagado lo que el gobierno alemán le prometió por entregar la base de datos. Es decir, este es un tema donde quien quiera que lo haya organizado, lo más probable es que hubo un actor gubernamental y que organizó ese hackeo. En fin, la persona que reclama ese pago en un tribunal del Southern District of New York no quiso identificarse, se identificó ante el juez como John Doe, y el juez finalmente le dice: así no es la cosa, tienes que identificarte y nosotros podemos mantener tu identidad bajo sello, pero si no te identificas, no procede el caso. Si uno ve el caso, eso se puede ver en internet, en Nueva York, el señor se identificó y su nombre y particulares están bajo reserva. Una cosa que él dijo en la primera demanda de él, que él era ciudadano norteamericano. Es todo lo que se sabe. Pero ese es un caso que hoy día está andando
en una corte del Distrito del Sur de Nueva York. Entonces, ¿qué pasa? Nos hackean. El ICIJ, que es el Consorcio Internacional de Abogados, de Periodistas Investigativos, el ICIJ publica esa información. ¿Y qué pasa? Entonces los distintos gobiernos donde aparece un nombre de una persona que tenía de repente un poder o se le había hecho algún trabajo, donde aparece el nombre, entonces investigan contra el individuo que se supone que posiblemente haya evadido el pago de impuestos, que generalmente parece haber sido uno de los motivos por el cual muchas personas constituían sociedades, aunque no era el único. Habían muchas razones, muchas de ellas perfectamente legítimas, de planificación de herencia, etcétera, que por el cual la gente hacía sociedades. No era principalmente para evadir el pago de impuestos, pero sí habrá habido algunas que otras personas que la utilizaba para ese fin. Entonces, investigan en distintas partes del mundo y investigan en Panamá también. ¿Qué pasa en Panamá? En Panamá encuentran algunas transacciones diversas de fondos que se movieron donde nosotros no éramos los dueños de las cuentas, sino porque teníamos no solamente la firma de abogados, sino una fiduciaria con licencia otorgada por la Superintendencia de Bancos, y también teníamos otra sociedad que era, ¿cómo se llama? Advisor en temas de inversiones. Tenía también licencia de la superintendencia respectiva de Panamá. Entonces, en la fiduciaria, sí que tenía facultad para hacerlo, sí se manejaron, aunque no con fondos que hubieran ingresado, pero sí de clientes, se manejaron algunas cifras y entonces automáticamente la fiscalía decía, esto tiene que ser lavado de dinero. Durante el juicio y durante toda la distancia en los 8 años quedó perfectamente demostrado de que no hubo ningún lavado de activos. Porque obviamente para que haya un lavado de activos, el dinero que se va a lavar tiene que tener su origen en un delito, narcotráfico, tráfico de personas, lo que fuere, algún delito. La sentencia absolutoria, que es larga, tiene 339 páginas, debidamente analizada por la juez y bien razonada, da cuenta de que no hubo ningún delito que diera lugar a cualquier movimiento de dinero que pudiera haber habido. Y para entrar en ese tema sería bastante largo. Mejor le hago llegar una copia de la sentencia absolutoria y la podrá leer, pero lo importante es que no hubo tal lavado, ni aquí ni en el extranjero. Entonces, es la razón por la cual se da la sentencia absolutoria. Lo que dice miren, el señor Jorgen nos explica al momento del hackeo, esa información llega a las manos de un consorcio de periodistas, ¿no? Y era un consorcio que tenía como 3.000 periodistas, era una locura, o sea, era un grupo bien grande, ¿no? Y este grupo grande de periodistas lo que hacen es que dicen, hey, mira, tengo una historia de, no sé,
el agua en África no se puede beber porque hay una gente que bota químicos y entonces van e investigan eso. Pero entonces viene y les cae este tip anónimo, ¿no? Que resultó no ser no tan anónimo porque el que hace el hackeo, miren si hay gente, no sé, si ignorante o idiota en el mundo, que tú vas y haces el hackeo, entonces vas allá a la Corte Federal y dices, es que a mí me dijeron que me iban a pagar por hacer esto, pero no me pagaron, así que yo quiero que ahora... O sea, yo no sé, como si el gobierno gringo fuera a ayudarlo a cobrar la plata. Imagínense por dónde va el asunto, ¿no? Entonces, van y hacen esto y los periodistas agarran esta información y dicen, bueno, vamos a comenzar a disecar, ¿verdad? Y vamos a poner esa información pública. Y todo el mundo comienza a ver para ver quién sale ahí, ¿no? Y los gobiernos dicen... Los gobiernos ahora mismo están, a nivel mundial, están en una disyuntiva de que ellos necesitan ver cómo ellos hacen para cobrar más impuestos. Esa es la realidad. Y ellos deducían, hey, mira, por medio de las sociedades anónimas, por ahí están sacando plata. O por ahí pueden sacar plata. Así que vamos a ver quiénes están aquí. Oye, mira, aquí está fulanito. Entonces comenzaban a ver los artistas, comenzaban a ver los deportistas que estaban ahí, estadistas, gente que fue presidente, etcétera. Entonces comenzaban a generar este morbo, ¿no? Todo esto bajo el juicio del estado de opinión, gente, porque nadie dentro de ese grupo que estaba ahí, que salieron todos esos nombres, nadie lo juzgaron, nadie está disque en una corte que yo sepa, lo que sea. O sea, todo eso fue como que alimentando el monstruo del morbo, ¿no? Y así hicieron un pocotón y entonces esto se fue dilatando y lo que más dolió es que acaban con una industria que tiene años de años, le ponen el nombre de Panama Paper para empezar. Entonces yo creo que ahí ya era, o sea, vendieron a Panamá y a Mossack Fonseca como si fuera la fábrica del mal, ¿no? O sea, que la gente llegaba ahí buena y los asesoraban para hacer maleantes o lo que sea. O sea, era la Liga de la Justicia pero a la inversa, ¿no? O sea, era una locura. Y yo me acuerdo leyendo estos artículos y yo dije, pero esto está pasando aquí, pero esto está raro. O sea, esto no es lo kosher, no es lo que tienen que hacer, porque digo, tantos años en esto y tanta... O sea, en este mundo, si usted está en pasos raros, lo paran rapidito. ¿Me explico? Porque usted tiene demasiada relación con bancos, entidades, lo que sea. Entonces, eso lo frena. Y ustedes estaban en muchas jurisdicciones también. O sea, era una empresa internacional, una multinacional. Sí, teníamos oficinas en los principales centros financieros. Como en Europa estábamos ya le digo, Luxemburgo, Suiza, Islas del Canal de la Mancha, Isle of Man, Mónaco, en muchos paraísos fiscales. Y estábamos en China, teníamos hasta 10 oficinas. En China fue uno de los mercados grandes, pero como en China todo está en chino, el ICIJ no se le ocurrió analizar los documentos que estuvieran en chino, supongo claro. yo. Pero sí tuvimos oficinas en muchas partes del mundo y con licencia, o sea, abiertamente. No es que estábamos en un cuchitril, en algún edificio sí. escondidos. Habían letreros, todo el mundo sabía. Nosotros lo publicábamos en nuestro sitio web. Claro. Ahí estaban las direcciones. Y entonces, sí, por eso la razón de tener las oficinas en otros países era también cuestión de mercadeo. Claro. Era cuestión de mercadeo, nada más. O sea, podíamos haberlo hecho. Un colega a mí me decía que hacía lo mismo que nosotros, me decía, tú eres un tonto, ¿por qué tantas oficinas te cuestan mucha plata? Yo hago lo mismo y estoy nada más aquí en Panamá. Me dio que pensar eso en aquel momento, pero
en fin, las cosas son como son y sí estaban las oficinas en todo el mundo, ¿no? Y por eso nos conocían. O sea, Claro. Era una operación internacional, o sea, era un negocio. O sea, de esto, de Panamá toda la vida fue un país, y ha sido un país de servicio. O sea, la ley de nosotros viene del 27, 1927. Y Delaware, que son los papás de Tarzán en esto. O sea, si usted agarra su celular, el que me está viendo ahora mismo, usted agarra su celular y usted pone LLC Delaware, le van a salir un pocotón de páginas ahí. Y si usted agarra y usted cliquea en una, usted en 20 minutos ya tiene una sociedad anónima en los Estados Unidos. pero ahí hay un punto importante. Y es que la ignorancia de gente en distintos gobiernos, en Europa sobre todo, significa que ellos pensaban que en Panamá se hacían sociedades y el dinero de los impuestos que ellos querían cobrar estaba en Panamá. Eso nunca fue verdad. Panamá el centro financiero nuestro es de un tamaño respetable para ser un pequeño país, pero la plata nunca estuvo, por decirlo así, la plata en Panamá. La plata sí, donde sí está es en Estados Unidos, en Londres, por algo le llaman Londongrado, porque, en fin, ya sabemos por qué. El dinero está en Suiza, Luxemburgo, está en Europa. Los mismos europeos que a nosotros nos acusan de ser un centro que de alguna manera permite evasión de impuestos en sus países, ellos allá no se ponen a cobrar los impuestos. Se dedican a darle en la cabeza a países pequeños como Panamá con el fin de justificarse. Pero allá sí habrán cobrado una cantidad de impuestos a personas cuyo nombre salió. ¿Y qué pasa con los nombres de aquellas personas que no salieron? Es decir, el dinero nunca estuvo en Panamá. Sí, siempre ha estado en otro sitio. Esa es otra peculiaridad que bueno que lo menciona. Se pensaba que toda la plata estaba aquí. Entonces era como que, bueno, Mossack me daba la sociedad, o Panamá saca la sociedad, los Panama Papers sacan la sociedad, y ahí mismo tú metes la plata. O sea, era un desbarajuste que era más morbo y obviamente no se explicaba el asunto. ¿Qué pasa ese día cuando sale el artículo? ¿Esta gente lo llaman a ustedes antes de publicarlo? ¿O ellos lo publicaron y después? ¿O cómo? Porque eso... No nos llamaron. Lo que vimos es que en los meses antes de que se diera la publicación, que me parece fue el 5 de abril del 2015, fue antes de que nos allanaran y todo eso, llegaban algunas preguntas muy puntuales sobre X sociedades, alguna que otra, pero las publicaciones se dieron todas el mismo día, a la misma hora, por 350 medios en todo el mundo. Es decir, eso estuvo perfectamente coordinado. A tal hora soltamos ese globo. Y entonces, al haber 350 medios, o 355, no recuerdo la cantidad exacta, que estaban afiliados con el ICIJ, sacan la información exactamente al mismo momento, lo que quiere decir que eso no solamente fue coordinado, sino intencionado para producir un efecto de bomba a nivel mundial. Claro. Cosa que efectivamente ocurrió. Sí, eso fue lo que pasó. Sí, aquí en Panamá el periódico que aportó con eso fue La Prensa, eso hay que decirlo. Porque yo cuando vi el documental yo me quedé viendo eso y yo decía, pero ¿cómo? Y yo no tengo nada contra la prensa, gente, nada más para que estén claros. Pero ¿cómo nosotros mismos nos ponemos la soga al cuello, digo yo, ¿no?
asistiendo en estos enredos, habían y esto fue una reacción en cadena. Sale el y esto fue, estoy como refrescando mi memoria, cuando sale el artículo, ¿a ustedes lo allanaron en la tarde o fue al día siguiente? Yo no estaba en la oficina, pero yo entiendo que fue a las 4 de la tarde. Fue de una vez. Sí, fue. Yo no estaba en la oficina en ese momento. Que fue otra locura, porque iban a allanar en base a qué. Supuestamente la orden que tenía el fiscal era encontrar información sobre 4 o 5 sociedades. Pero no sé en qué momento se les ocurrió, dije, no, vamos a llevarnos todo. Y se llevaron, básicamente, las máquinas no, pero estuvieron 35 horas en ese allanamiento. 35 horas. Nuestro personal no podía salir a comer, tenían que pedir comida de afuera. Todo el mundo tenía que permanecer en su despacho. No podían hacer uso de su celular para avisarle a su familia, oye, estamos aquí retenidos por la fiscalía. No, fue realmente bastante inhumano lo que hicieron. Yo me enteré, no estando en la oficina, de que aquello había ocurrido. Y llamé a la abogada, si no, la abogada ni siquiera hubiera podido llegar. Claro. Porque nos tenían prácticamente detenidos dentro de nuestras propias oficinas. Entonces, eso pasó todo de un solo tiro y el allanamiento fue radical. Se llevaron, trajeron discos duros, externos, los conectaron y empezaron a bajar. Y claro, tanta información no podía bajar en 5 minutos. Les demoró bastante tiempo. Horas en eso. ¿Era un qué? Un sistema Oracle. No, horas. Sí. Y pasa el tema del allanamiento y entonces viene, posiblemente gente lo que estudian, estos son los casos de crisis de verdad. O sea, esto es una crisis ya a nivel mundial, esto es una crisis que frena industria, esto es una crisis que pone a mucha gente en alerta. ¿Qué hicieron después de eso? ¿Qué pasó después del tema del allanamiento y cómo suscitaron las cosas los últimos 8 años? Sí, a nosotros, a mi socio, a mí, a 2 o 3 personas más, o 4, los detuvieron. A nosotros nos detuvieron. Yo estuve detenido durante 4 meses, lo mismo mi socio, lo mismo otros abogados de la firma. ¿Y dónde los detuvieron? En mi caso, afortunadamente fue en las instalaciones de la Policía Nacional. Ok. Con lo que eso no dejó de ser duro, pero estaba un poco más cómodo que otra gente que no les tocó. ¿Y su socio? También estuvo en al mismo tiempo y a la misma vez. Otro licenciado que trabajaba con nosotros también estaba en esas instalaciones. No nos podíamos hablar, no teníamos permitido hablar el uno con el otro. Estábamos en celdas diferentes. Sí, ahí no eran celdas propiamente, eran como pabellones. Pabellones, sí. Y sí, era muy triste porque estaba uno todo el día solo, solamente con las personas que lo cuidaban a uno. Era muy difícil, era muy difícil. Bueno, total, después a los 4 meses se consigue una fianza de excarcelación. Salgo yo bajo fianza y estuve la mayor parte de todos estos años bajo fianza, pagando la compañía fianzadora. O sea, no solamente nos costó en términos de emocionales y en términos psicológicos,
también nos costó dinero, Claro. no solamente para pagar a nuestros abogados, que bien merecido tienen lo que nos han cobrado, pero también la fianza de excarcelación, eso fue gratuito por la fiscalía, ¿no? Claro. Y el tema va a juicio, y este juicio, ¿cuándo inicia? Inicia, o sea, el juicio propiamente. Mire, lo que pasó es lo siguiente. La fiscalía en su momento, Uh-huh. estamos hablando del año 2016, decide dividir el caso en varias etapas, por decirlo así. Uno que le llamaban Lavallato porque tuvo su origen en la fase 24 de muchas fases que tenía el juicio en Brasil contra Lula y su gente. Que era una fase de investigación, ¿no? Luego, meses más tarde, deciden no, que tenemos que meterle otro caso. Entonces inventaron, o no inventaron, se decidieron que había un caso que se llamaba de Siemens, que es una compañía multinacional alemana, donde lo que hizo nuestra fiduciaria fue devolver dineros que estaban en Panamá desde antes de que mi firma siquiera existiera. Fondos que estaban en Panamá desde 1974, pero que no eran reportados en Alemania al fisco. Uh-huh. Finalmente, la Siemens en Alemania salió a relucir que tenían fondos en Panamá no reportados. Hicieron un acuerdo con la fiscalía en Alemania de que no sabemos, porque ese acuerdo fue secreto, de que podían traer de vuelta los fondos. Y nos usaron nuestros servicios para organizar eso, que no era fácil porque eran muchos millones de dólares. Después decidieron que había... aquí hay otro tema de unos argentinos. Que aparentemente unos señores argentinos invirtieron en Panamá, compraron unos apartamentos con ese dinero. Más tarde, varios años más tarde, sale en las noticias internacionales durante el curso de estas investigaciones de que estos señores, uno de ellos al menos, había sido acusado de fraude en Argentina. Entonces ellos asociaron 2 más 2 son 4, ¿no? Dinero argentino acá, a los señores acusados de fraude tiene que ser lavado de activos. Nosotros... ¿Y qué tenían que ustedes ver en eso? Bueno, y teníamos la debida diligencia de los señores, que estaba limpio. Claro. Estaban limpios. En fin, luego estos apartamentos fueron vendidos a un inversionista norteamericano en Panamá y la fiscalía se le ocurre acusar también de lavado de activos a ese inversionista. Finalmente la fiscalía misma se dio cuenta de que aquí no había nada y pidieron a la juez dejen ir a esta gente porque la verdad no hicieron nada malo, compraron porque sí. Entonces esos son los 3 casos emblemáticos que la fiscalía encuentra y los utiliza para acusarnos a nosotros de lavado de dinero. Sin ninguna razón, eso quedó ampliamente demostrado, por eso le decía, si quiere leer el fallo, que es largo, ahí está todo analizado y se ve que eso nunca fue cierto, ¿no? Pero quedamos 8 años sufriendo una muerte civil
la mayoría, el 80% de la gente que trabajó con nosotros no consiguió luego otro empleo. Porque donde decían, ¿usted dónde trabajó los últimos 25 años? Decían Mossack Fonseca. Ah, no, la llamamos, o lo llamamos. Y como siempre sucede, ¿no? Claro. Nunca los llamaron. Entonces el 80% de las personas no encontraron más trabajo. Les cancelaron sus hipotecas, les quitaron casas, porque no podían, al no tener más ingresos y no encontrar otro empleo, ¿qué iban a hacer? Fue muy triste, no solamente para nosotros los socios. En Panamá eran 450 empleados, otros 200 estaban en otros países a quienes también les sucedió lo mismo. Entonces eso se llama muerte civil. Estás muerto, no existes para la sociedad. Claro, no puedes, no, ni siquiera puedes trabajar de lo que estudiaste, ni siquiera, o sea, gente que tiene 20, 25 años con ustedes, duro. Y mientras uno como profesional quiere volver a rehacer su vida profesional y todo el mundo diga, no, pero si ustedes están imputados por un delito, y un delito grave, que hasta 12 años de cárcel, están imputados de un delito grave que se llama lavado de activos. No, contigo no vamos a trabajar. Y así es. Entonces, es ahora, después de 8 años y tanto, que sale esta sentencia absolutoria, y a la Fiscalía se le ha ocurrido la brillante idea de apelar. Han anunciado apelación. La fiscal Isis Soto, que es la que está dirigiendo este tema ¿cómo se llama? El Ministerio Público. Uh-huh. Y bueno, estamos esperando a ver con qué se sale. ¿Bajo qué sustenta esa apelación? Lo que pasa es que esto es en 2 fases. Uno anuncia apelación. Luego de anunciarla, tienes a partir de ese momento 5 días en sustentarla. Entonces, todavía no la han sustentado, no hemos visto en qué se basan, no tenemos la más remota idea en qué se pueden basar, porque la juez analizó cada caso, porque acuérdense, los imputados no fueron ni Mossack Fonseca, ni Bufete MF&Co, ni la fiduciaria Mosfon, ni Mosfon Asset Management. No fue ninguna persona jurídica. Los que fuimos imputados somos individuos. Ramón, mi socio, que en paz descanse, yo y todos los demás, 28, éramos más al inicio. Lo que pasa es que algunos salieron por prescripción o por alguna otra causa, pero los 28 que fuimos absueltos ahora, estamos nombrados cada uno por su nombre y apellido, y se mencionan las razones por las cuales no somos responsables de un delito. ¿Qué va a hacer la Fiscalía? ¿Cómo va a sustentar eso? Yo supongo que ellos harán lo que han hecho cada vez que nos dan, en el caso de Lavallatos, dicho sea de paso, habíamos sido sobreseídos por la misma juez. Uh-huh. Ellos cuando apelaron el sobreseimiento, copiaron literalmente la acusación inicial de hace 8 años atrás. Yo sospecho que ahora van a volver a hacer lo mismo, van a volver a copiar la acusación de hace 8 años atrás y presentar eso como su sustentación, porque aparte de decirle a la juez que es mentirosa, no sé qué más van a decir. ¿Usted le han imputado cargos en algún otro país o solamente aquí en Panamá? Ha habido investigaciones. Okay. Ha habido investigaciones, pero imputación propiamente no. Ok. O
sea, los investigaron, pero dijeron, oye, aquí no hay... Bueno, hay algunas investigaciones que todavía están en curso. Todavía están en curso. Sí. Ok. Aquí en Panamá sí, pero tienen rato investigando, exacto, entonces, porque tienen 8 años. Y las investigaciones todas eran por evasión de impuestos. Claro. Como si nosotros, o sea, lo que asumen las fiscalías en otros países que están investigando, asumen que es que uno no solamente formó la sociedad, sino le ha dicho... Asesoría. Le ha dado exactamente, asesoría para evadir impuestos. Para evadir impuestos. Ellos asumen eso ipso facto. Es decir, la evasión de impuestos es un crimen serio en todos los países. En Panamá ahora es un delito si el agravio es en contra del Estado panameño y si es mayor, el perjuicio del Estado es mayor de $300,000. No en cualquier caso. En ese caso es delito en Panamá hoy día. Sí, y eso fue relativamente nuevo, eso. Sí, lo que dice el señor Jorgen es que el morbo llegó a tal punto que los medios, o digamos que el run, ¿verdad? Como yo le digo, del bochinche y del rumor, establecía que prácticamente llegaba una persona a pedir una sociedad y ustedes le asesoraban a cometer delitos, pues, a cómo lavar dinero, a cómo esconder activos, y entonces, tú sabes, comenzaban a poner estos personajes que era como la creme de la gente, a lo mejor mala, que uno quería decir, o eran famosos o lo que sea. Y eso estaba lejos de la realidad. Y por eso trataban de agarrar toda esta información, hacían todos estos allanamientos y buscando alguna pieza que dijera, no, mira, lo que pasa es que si tú pones esto a tu nombre, tú puedes pagar menos impuestos. Y eso no pasó. O sea, eso no estaba ahí. Eso no lo encontraron. Porque si lo hubieran encontrado, ya lo hubieran hecho muy público. Entonces, yo quiero darle las gracias por haber venido, señor Jorgen, porque la verdad es que yo sé que contar esta historia no es fácil. Yo le digo, yo como panameño y como banquero que fui muchos años, esto fue como que un antes y después aquí en la industria bancaria también. Yo me acuerdo que una de las razones por la cual yo renuncié a la banca fue porque ya era insostenible. Nosotros como oficiales de crédito, la cantidad de documentos que teníamos que llenar era una locura. Entonces, el Ministerio Público en ese entonces, de ese gobierno, no quiero ni mencionar el nombre del presidente ni de los fiscales ni de la procuradora, pero era tal que a raíz de la ignorancia preferían era accionar de una manera como errática, como a lo loco, ¿no? Entonces, lo que generaban causando era decirle que sí a todas estas otras jurisdicciones afuera, los Estados Unidos, los europeos. Oye, mira, Panamá, si no quieres que te ponga en la lista, tienes que hacer esto y tienes que mandarme y tienes. Y estas leyes y estas solicitudes en los países de donde venían era como que imposible que ellos lo hicieran. Ellos no iban a aplicarse, ellos no hacían eso para sus propios ciudadanos, digámoslo de esa forma. Nosotros sí teníamos que hacerlo para nuestros propios ciudadanos, para nosotros mismos, producto de todo este cuento que acaban de escuchar, ¿no? Gracias por haber venido, señor Jorgen. Queda la orden aquí, cualquier cosa y cualquier noticia que nos tenga también nos las puede decir. Nosotros acá la compartimos. Gracias por haber hecho la industria que hizo y también qué duro fue lo que haya pasado. Pero quiero decirle que en todas estas historias siempre dicen que en las buenas historias siempre hay un punto son puntos de inflexión, ¿no? Primer punto de inflexión, o a lo mejor el detonante fue el tema de los Panama Papers cuando estalló. Ahora este es otro punto de inflexión donde la cosa va en positivo ahora, ¿no? Entonces, ahora lo que queda es seguir trabajando, porque yo creo que usted tiene mucho conocimiento para aportar todavía aquí al sistema financiero aquí y tratar de rescatar lo que hemos perdido. Exacto. Donde yo pueda ser útil, obviamente lo voy a hacer, ¿no? Gracias por haber venido, señor Jorgen. Gracias a ustedes.